Qué ambiente más especial, un ambiente de milagros. Y esos dones espirituales, yo cuando veo a muchos de ustedes, solo con verlos aquí y ver en qué temporada se encuentran en sus vidas, para mí ese es el mayor de los regalos. Esta mañana, créame, como padre espiritual en esta casa, cuando vengo llegando, dentro de las personas que nos reciben en los estacionamientos, hay un joven también y está sirviendo en este momento allá afuera con otro hermano para que nos podamos estacionar. Y yo no recordaba. Y cuando él se me acerca, me dice: apóstol, ¿no se acuerda de mí? Me dice: cuando yo llegué aquí, literalmente, yo no veía, yo era ciego. Y me acordé que el hermano lo trajo. Él había sufrido un accidente, él no veía, literalmente. Y en un ayuno Dios hizo el milagro y ahora está viendo. Y no solamente ve, él me recordó eso esta mañana, ahora le sirve a Dios y está allá afuera. Yo dije: Dios es bueno. Yo le puedo contar tantos testimonios del poder de Dios que el Señor está haciendo en esta casa de manera sobrenatural. Le pido que nos ayude porque necesitamos gente que quiera servir. Los muchachos en multimedia, en las ediciones de todas, no se dan abasto. Es un trabajo muy pesado y hay muchos testimonios que queremos editar, subir a las redes, con el único propósito de glorificar el nombre del Señor. Porque Dios, el Padre de las luces, el Padre de los milagros, sigue presente, sigue vigente, sigue haciendo la obra y puede hacerlo contigo también en esta mañana, en esta atmósfera espiritual. Yo no sé si usted lo puede percibir cada domingo, pero cada domingo tiene una atmósfera sobrenatural de cosas que Dios está preparando para regalar a aquellos que le creen y a aquellos que le sirven. La Biblia habla de la posición del varón y la responsabilidad que recibió del eterno Dios en esta tierra. Nos puso, la Biblia dice, para sojuzgar, nos puso para administrar, nos puso como custodios. Y dentro de esa tarea o dentro de esa asignación divina, siempre se levanta una serie de elementos, se levanta una serie de cosas para que nosotros no podamos lograr cumplir los propósitos eternos. El hombre es altamente atacado porque en todos los sentidos, la Biblia dice en otro contexto: heriré al pastor y serán dispersas todas las ovejas. Y en estrategia militar, siempre en las guerras, escuché en una ocasión a personas que en su nación participaron de las guerras que vivió su nación, en este caso unos hermanos nicaragüenses, un hermano que fue oficial, y él me decía, me explicaba en aquellos días, muchos años atrás, me decía, yo recuerdo, porque él era francotirador, y dice, la orden era, para nosotros, no era herir o disparar por disparar. Nosotros debíamos herir a lo que eran los oficiales del ejército contrario. Debíamos herirlos, no debíamos matarlo, dice, teníamos que herirlo. Porque si nosotros heríamos a un soldado raso, no era relevante, pero si heríamos a un oficial, no lo matábamos, ellos no podían dejarlo tirado y tenían que cargarlo. Es decir, el cometido era convertir a ese oficial en una carga para los soldados. Uno. Dos, era restar y minimizar la capacidad emocional y mental para tomar decisiones. Así que si el que estaba al frente, el que tomaba las decisiones, estaba herido, el que tomaba las decisiones estaba afectado, por supuesto que todo eso iba a permear
al batallón, al grupo o los que estaban por debajo. Es por eso que el enemigo de nuestras almas sabe astutamente que hiriendo a un varón, que hiriendo a una cabeza, que hiriendo a un padre, va a trastocar el resto del cuerpo. Pero en esta mañana tenemos al Dios que sana las heridas. Oh, alguien que me está escuchando. Esta mañana tenemos al Dios que restaura todas las cosas. Y tenemos al Dios que nos cubre y que nos cuida de todo atentado del enemigo. Alguien alabe el nombre del Señor. Y si hombres son restaurados, matrimonios serán restaurados. Si hombres son restaurados, hijos serán restaurados. Si hombres son restaurados, ¿alguien puede decir amén a lo que estoy declarando? Por eso ve la importancia. Y yo quiero hablar un poquito de esto, porque problemas en la Biblia tiene que ver con un fenómeno atmosférico con un trasfondo espiritual. ¿A qué se refiere, pastor? Estoy hablando de las tormentas. Yo quiero hablar brevemente en esta mañana para dejar espacio a los próximos días bajo el tema atravesando tormentas. Yo quiero que mires al que está al lado tuyo y le digas: Dios te va a ayudar a atravesar la tormenta. Ahora bien, ¿qué es una tormenta? El diccionario lo define como un fenómeno atmosférico que se caracteriza por la coexistencia de dos o más masas de aire que tienen diferentes temperaturas. Es decir, la mezcla de temperaturas diferentes o el choque de las mismas dan a luz las tormentas. El diccionario también lo define como tempestad de corta duración y especialmente violenta. Es decir, tienen un día de inicio, pero también tienen un día para terminar. Por lo tanto, las tormentas no son para siempre. Dígale al que está al lado suyo: las tormentas no son para siempre. Ahora también se define como un fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Así que pudiéramos simplificar y pudiéramos decir que las tormentas, aunque son violentas, número uno, son de corta duración. Voy a repetir eso. Aunque son violentas, son de corta duración. Y lo segundo es que para que se active una tormenta requiere que existan dos temperaturas diferentes. Este contraste de temperaturas produce ciertas manifestaciones atmosféricas, tales como granizo, lluvia, truenos, relámpagos, fuertes vientos, etc. Y todas estas son la manifestación de la naturaleza, de la natura o del mundo natural. Toda esta información es para sentar bases a algo que creo y que estoy convencido luego de estar estudiando profundamente la Escritura, que paralelo a ello, la palabra de Dios nos demostrará en esta mañana que detrás de todas estas manifestaciones naturales existen, y hay pruebas a través de la Escritura, que existen influencias sobrenaturales y espirituales que inciden en la activación de estos fenómenos físicos. En pocas palabras,
voy a probar hoy por la Escritura que detrás de muchos de estos fenómenos atmosféricos hay una implicación del mundo espiritual. Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Repito eso, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, detrás de cada manifestación física existe un mundo espiritual creando cosas. Lo digo de nuevo. Toda manifestación visible, todo lo existente, según Hebreos 11:3, es la revelación o la manifestación de algo que fue orquestado, de algo que fue ideado, de algo que fue pensado en un mundo superior y un mundo invisible. Génesis capítulo 8, versículo 1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Lo que entendemos aquí es que había un viento y ese viento era físico. Y ese viento hizo disminuir las aguas. Pero según el texto, detrás del viento, diga conmigo, detrás del viento, detrás de ese viento físico había una influencia espiritual, es decir, Dios, que la hizo manifestar. Si ETESA o meteorología de ETESA hubiera estado para esos días, hubieran dicho: fuertes vientos provocaron que el agua acumulada en la ciudad se despejara por completo. Pero el que sabe de Biblia diría: no, ese fue Dios quien hizo soplar, según el Génesis, el viento y que hizo que todo se calmara. ¿Hay alguien que está entendiendo en esta mañana? Primero de Reyes capítulo 9 verso 11 dice: entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento despedazaba o destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero dice: pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, y después del terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el terremoto, el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, dice la Biblia, el susurro de una brisa apacible. Y el Señor estaba en la brisa apacible. Ahora escuche esto, porque estamos viendo vientos en los que Dios no estaba y vientos en los que Dios sí estaba. Delimite eso, guarde eso ahí en su mente. Vientos en los que Dios no estaba y vientos en los que sí estaba. Hechos capítulo 2. Y de repente vino del cielo, 2:2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, fuerte, que soplaba, el cual llenó a todos los que estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién sopló el viento? El Espíritu. El viento era recio. Esto lo tiene que comprender. Con Elías, el viento recio, el viento que rompía las peñas, Dios no estaba allí. Pero ahora hay otro viento recio, pero dice que Dios estaba allí. Es decir, hay vientos donde Dios está, hay vientos donde Dios no está. Hay vientos donde está el bien, hay vientos donde está el mal. Te lo voy a aclarar más porque voy a darte Biblia hoy. Jeremías capítulo 22,
versículo 21 y 22 dice: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue el camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. ¿Por qué no oyó la voz el pueblo de Israel? Porque dijiste, no quiero oír, no quiero saber de Dios, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de esa gente. El verso 22 dice: a todos tus pastores los pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. ¿Sabe lo que está diciendo este texto? Va a venir un viento y muchos pastores van a pastorear influenciados por este viento. Un viento donde yo no voy a estar. Un viento donde el resultado será confusión. Un viento donde habrá frustración. Y un viento donde habrá maldad. Esto es terrible, esto. Porque hay ministerios que están pastoreando bajo vientos extraños, vientos contrarios. Y donde Dios sopla, donde Dios avala, donde Dios está, los vientos son de prosperidad, los vientos son de milagro, los vientos son de sanidad, los vientos son, yo no sé si alguien me está escuchando, los vientos son de liberación, los vientos son de rompimiento, los vientos son de ensanchamiento, los vientos son de conquista. Los vientos son misioneros, los vientos son de alcance, los vientos lo que provocan es querer servirle a Dios. Pero cuando yo no quiero oír la voz de Dios, cuando yo quiero pastorear a mi manera, a mi forma, cuando quiero hacer las cosas con mi propia voluntad, un viento extraño se apodera y la gente, en vez de salir feliz, salen amargados. La gente, en vez de salir en victoria, salen maldiciendo. La gente, en vez de salir animados, se sienten más apaleados que un perro. Pero yo vengo a decirle a alguien en esta hora que los vientos que soplan en esta casa, los vientos que soplan en este lugar, son vientos de libertad, son vientos de liberación, son vientos de ensanchamiento. Alguien alabe la gloria por los vientos que soplan en este lugar. Todavía tengo que sentar algunas bases. Así que estamos viendo vientos físicos que tienen una incidencia espiritual. Uno los produjo Dios y otro los produjo las tinieblas. Voy a sacarlo de la duda todavía. Daniel capítulo 7 verso 2. Biblia, hoy es Biblia. Daniel 7:2 dice: habló Daniel y dijo: veía yo en visión de noche, y he aquí, mire la visión que tuvo Daniel, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Eso fue una pelea de viento. Es decir, los vientos del norte, los vientos del sur, los vientos del este y del oeste. Dice Daniel que los vio peleando. La pregunta sería, ¿por qué? Porque estaban siendo unos influenciados por el bien y otros influenciados por el mal. Por eso es que ahí establece que había una guerra de vientos. Y eso es importante entenderlo. Porque vuelvo al principio original. Detrás de las manifestaciones de vientos físicos hay vientos espirituales. Yo hace años no entendía esto como lo estoy entendiendo ahora. Y te pueden llamar loco. Pero cuando tú entiendes eso, tú te puedes parar en medio del anuncio de una tormenta y decirle al viento:
Ahora puedes entender que no es el viento en sí, sino lo que hay detrás del viento. No sé si me está comprendiendo. Y yo lo he vivido. Ha habido momentos, yo recuerdo orando en una ocasión, estaba en un sitio y dije, no puedo. Si me va a dañar esto. Y empecé a orar y empecé a hablarle a lo que estaba detrás del viento. Y le dije, no, aquí no, muévase para allá. Y el viento, usted me dice, llámeme loco, lo que usted quiera, pero yo le he visto aquí cosas que hemos hecho. Yo le dije, Señor, necesitamos hacer esto. Envía eso para otro lugar. Hace poco la actividad que hubo en el estadio se la pasó lloviendo todos los días, pero los 2 días de la actividad hubo un sol precioso. ¿Sabe por qué? Porque hubo gente entendida que nos reunimos a orar. El profeta me llamó y me dijo, apóstol, vamos a hacer guerra contra los vientos. Le dije, listo. Y empecé en la madrugada a orar. Y empecé a decirle, estos 2 días va a ser un sol radiante, que no va a llover en este sitio. Y así sucedió. Yo no sé si usted está entendiendo, pero cuando usted entiende estos principios de qué se mueve detrás de los vientos, entonces usted tiene el poder. My God. Déjeme darle más. Marcos capítulo 6, verso 48 en adelante. Y viéndoles remar con gran fatiga los discípulos, porque el viento le era contrario. ¿Cómo le era el viento? Le era contrario. Cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando, caminando sobre el mar. Mire, hay gente que, my God, yo no me voy a detener en eso. Hay gente que en el mundo oscuro ha entendido unos principios que la iglesia le ha dado temor a entrar. Cuando era un adolescente tuve esa experiencia. Una mujer bruja en la comunidad donde vivíamos. Estaba con mi primo. Vivíamos en la costa. La marea estaba alta. Y cuando vemos a lo lejos en la playa, la vecina que va bajando en una bata blanca, y repentinamente yo le digo a mi primo, y mira, doña fulana loca, ¿qué porquería ir a hacer hoy? Y delante de Dios estoy y no miento. Esa mujer empezó a caminar literalmente por el agua. Literalmente. Y le dije, primo, espérate, primo. ¿Tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Y él me dice, sí, yo estoy viendo eso. Qué locura, me decía mi primo. ¿Esto qué? Dice, no, vamos para adentro, porque estamos en la parte de atrás de la casa que daba a la playa mismo. Dice, vamos para adentro, vamos para adentro, que no nos vea la doña esa. Y ese día nosotros le cogimos un respeto y un miedo a esa señora, porque mi primo decía, esa es bruja, pero la de verdad, primo. Esa es de verdad. Así que cada vez de pequeñito eso nos quedó registrado. Yo recuerdo una vez que iba con él y dice, flaco, el otro. Y dice mi primo, diga, búsqueme un tanque de gas, así con una autoridad, búsqueme un tanque de gas, tráigalo. Para comprarle el gas. Nos tenía sugestionado. Yo dije, Dios mío, esta mujer me puede convertir en un pescado o en algo. Esto está serio. Porque cuando usted no conoce, o usted solamente tiene experiencias con los vientos contrarios o con el mundo espiritual oscuro, usted cae en una manipulación de la oscuridad que influye sobre su matrimonio, influye sobre su familia, que repentinamente empiezan a soplar vientos que le dicen, agarra tu ropa y lárgate de aquí.
¿Hay alguien aquí? Y como tú no entiendes de estos principios, porque hoy hay alguien que tiene que salir entendiendo eso, entonces con cualquier viento de las tinieblas sopla sobre tu mente, crea ideas negativas, porque la palabra viento también es sinónimo de la palabra espíritu, de la palabra hebrea ruach. Y ruach es viento, es espíritu. De ahí viene la palabra neuma. Y de ahí se traslada la palabra neumático, que necesita aire, viento. Y si el viento es contrario, si tú no estás aliado al viento de los vientos, a ti te mueven fácilmente. Y no entiendes por qué vienen esas ideas, vienen esos sentimientos, vienen esos pensamientos. Porque los vientos contrarios, eso es lo que traen. Las atmósferas empiezan a cambiar y son dirigidas por estos vientos. Pero la Biblia dice que Jesús estaba allí a la cuarta vigilia de la noche y empezó a caminar sobre el mar porque quería adelantárseles. Y viéndolo ellos, y aquí hay algo poderoso. ¿Por qué quería adelantársele? Porque él sabía lo que venía, sabía lo que iba a suceder, los vientos que se estaban formando. Ya en el mundo espiritual él estaba avisado de lo que venía. Igual que los animales tienen ese sentido para discernir o distinguir cuando algún fenómeno físico se está dando. No sé si usted se ha dado cuenta, las aves, los animales, cuando la tierra va a temblar o cuando va a haber algún fenómeno atmosférico, ellos lo perciben. Jesús sabía lo que se avecinaba. Y dice la Biblia que quiso adelantársele. Y entonces usó o tuvo uso de su recurso sobrenatural para caminar sobre el agua y para adelantar distancia. Por eso cuando tú vives una vida genuina para Dios, no una vida religiosa, genuina para Dios, entregado a Dios por completo, en ti se activan todos estos dones y estas dádivas espirituales que vienen del cielo, para que tú puedas adelantarte a los tiempos, para que tú puedas adelantarte a las situaciones. Y si Dios te trajo a ti en esta hora, aunque tú no levantaste la mano, yo percibo en Dios que aquí hay gente que viene por primera vez, que Dios los trajo para que se adelantaran a lo que el diablo se quiso adelantar. Yo no sé si me puedo explicar en esta hora. Dios se ha adelantado a lo que el diablo se quiere adelantar. Y el diablo se quiere adelantar con una enfermedad. El diablo se quiere adelantar con un divorcio. El diablo se quiere adelantar con un fracaso. El diablo se quiere adelantar para destruir tu vida. Pero como en este lugar soplan los vientos de Dios, como en este lugar soplan los vientos del Espíritu, hoy caminamos sobre el mar, hoy caminamos sobre el problema, hoy nos adelantamos. Y hoy estamos aquí para decirte: viene un problema de camino, viene una situación difícil, pero no temas, porque si estás ligado a la mano de Dios, nadie te puede destruir, nadie te puede acabar. Alguien que se arrebate en esta hora. Aleluya. Alguien grite conmigo: sopla el viento del Espíritu. Y dice que viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Dice, y gritaron: ¡ay, mi madre! Hubiéramos dicho nosotros. No sé qué gritaron ellos. Eso fue lo que yo grité cuando vi la doña esta. ¡Mi madre! ¿Esto qué es? My God, santo, casi me hago mis necesidades biológicas ahí. Eso es serio, hermano. Eso es serio. Y ellos gritaron, dieron un fantasma. Dice, porque todos lo veían
y se turbaron. Pero enseguida, dice la Biblia, habló con ellos y le dijo: tengan ánimo, soy yo, Jesús, no teman, no tengan miedo. Añado yo, no es una manifestación de un viento negativo, es la manifestación de mi espíritu. Y yo entiendo cuando hay gente que nunca ha tenido ese tipo de experiencia espiritual, sobrenatural, cuando llegan a una iglesia como esta se asustan y dicen: my God, esto es como raro, porque solamente han visto caminar, figuradamente hablando, sobre el agua a los brujos, solo han visto a los ocultistas, pero ver a Jesús caminar sobre el agua es una experiencia nueva para ellos. Hay gente que solamente está acostumbrado a oír de que fulano se sanó, que fulano se curó, porque el indio Fumanchú le hizo una pócima, porque la bruja fulana le dio una toma, porque fulano le hizo tal porquería. Pero en esta iglesia no somos los que apostamos a eso. En este ministerio hay un poder mayor. My God, yo siento a Dios en esta hora. ¿Qué pasó? Aleluya. Por eso los ciegos ven, por eso los cojos andan, por eso los enfermos son sanados, por eso los endemoniados son libres. Hay un poder sobrenatural que se mueve donde los vientos de Dios se mueven. Y yo sé que en esta hora, mientras yo predico, los vientos del demonio tienen que irse de tu vida, porque hay un choque de poder en esta hora, y mayor es el que está en nosotros que el que está en contra nuestra. Alguien que adore la gloria de Dios. No tengan miedo, no se asusten, no tengan miedo. Sé que nunca habían vivido esta experiencia. La primera vez que tuve una experiencia con los vientos eternos, my God, sentí, luego lo leí en la Biblia, dije: entonces yo no soy el único. Ezequiel dice que cuando sintió la presencia de Dios, cayó como un muerto, perdió las fuerzas. Yo recuerdo en esa ocasión que estaba metido en la oración, en la adoración, en el lugar donde estaba. El fuego del Espíritu empezó a descender allí. Y empecé a sentir inicialmente desde la boca de mi estómago, y luego se fue yendo por todo mi cuerpo como una energía, como una electricidad leve al principio. Y empecé a sentirlo. Y dije: ¿qué será? Y abrí mis ojos. Dije: estaré tocando algo, un metal o algo. Volví a cerrar los ojos. Y mientras más oraba, más intenso se hacía. Llegó un momento que me dio miedo, literalmente. Me pasó como los discípulos. Tuve temor. Dije: ¿esto qué es? Esto es raro, esto es extraño. Pero simultáneamente en mi alma, en mi espíritu, sentí una voz que me dijo: no tengas miedo, no tengas temor. Soy yo sanando las heridas de tu alma. Soy yo restaurando tu corazón. Soy yo soy yo haciendo lo que la ciencia no pudo hacer. Soy yo haciendo lo que los médicos no pudieron hacer. Soy yo restaurando lo que los psicólogos no pudieron hacer, lo que la trabajadora social no pudo hacer. Soy yo metiéndome en tu vida. Y cuando eso ocurrió, me abandoné por completo, y una gloria subía y bajaba por todo mi cuerpo. Amado, yo no me di cuenta. Yo estaba en las primeras sillas y yo quedé como en la octava, en la novena fila, metido casi debajo de una estufa que tenían en esa iglesia, una cocinita. Y dije: Señor, ¿esto qué es? Y es el poder de Dios cuando los vientos del Espíritu soplan. Yo sé que hay gente que prefiere iglesias donde ellos vayan a calmar solo su conciencia religiosa, pero esta es una iglesia donde el viento de Dios sopla, donde el poder de Dios sopla, y donde podemos estar
viviendo alguna tormenta, pero si estamos unidos al Espíritu Santo, será temporal, será pasajera, porque los vientos que nosotros portamos son mayores que los vientos que el mundo puede arrojar. Yo vine a decirle a algún varón en esta hora: ¿qué viento está soplando en contra tuya? Pues si te llena del Espíritu de Dios, no hay viento que pueda parar ni pueda detener lo que Dios va a hacer. Alguien que alabe a Jesús. Se asombraron, se maravillaron en gran manera. La pregunta sería: ¿el viento era bueno o malo? La Biblia dice que casi los ahoga ese viento. Así que no podía ser de Dios. Pero cuando Jesús entra en la barca, inmediatamente, porque es que ya Jesús se adelanta a los tiempos. Nuestro Dios se adelanta a los tiempos. Ya Él sabía lo que iba a suceder, así que dijo: voy. Porque si ellos están solos en la tormenta, se hunden, se mueren. Así que Él se adelantó. E inmediatamente que Él entró en la barca y le habló a los vientos, o su presencia allí en la barca, el viento se fue. Y lo que se fue no tanto fue el viento, se fue lo que estaba detrás del viento, lo que provocó ese viento. Recuerden, hay vientos donde Dios está, vientos donde Dios no está. Así que las fuerzas que estaban detrás de ese viento, que pretendían hundir a los discípulos, desde que vieron al maestro, dijeron: patitas, ¿pa' qué te quiero? Vámonos, porque llegó el tipo que nos va a reprender y nos va a sacar. Y Dios te va a dar una unción tan poderosa que no tendrás ni siquiera que abrir la boca. Cuando tú llegues a un sitio, cuando llegues a un lugar, los vientos se tendrán que calmar, los vientos de bochinche se tendrán que ir, los vientos de enfermedad se tendrán que ir, los vientos, yo no sé si alguien quiere cargar ese viento en su vida, que pueda ponerse de pie en esta hora. Hay un viento de Dios que está por soplar. Alguien alabe la gloria del Señor. ¿Qué vientos cargas? ¿Qué vientos están en ti? Dije anteriormente que la palabra viento, o la palabra espíritu, viene de la palabra ruach, que también se traduce como aliento, como viento. Y el espíritu que está en nosotros, el espíritu de Dios, recuerden que todo viento es gestado por una temperatura, y ese choque de temperaturas, fría o caliente, diferentes, que convergen, entonces provocan una manifestación violenta, atmosféricamente hablando, truenos, relámpagos, rayos, etcétera. Pero recuerden que es de corta duración. Pero en ese corto tiempo, si usted no está preparado, devasta, destruye, mata, acaba. Y Dios quiere enseñarle a usted a cómo enfrentar los vientos de la vida, las tormentas de la vida, porque van a soplar. Estoy recapitulando. Ahora entendimos en el día de hoy que detrás de todo viento físico hay una manifestación espiritual, sea buena o sea mala, sea de Dios o sea del enemigo. Cada vez que hay una manifestación espiritual contraria, es porque al pasar ese tiempo violento y tú resistes ese tiempo violento y te conviertes en una palmera, porque si hay un árbol que resiste las tormentas, son las palmeras. No tienen flores, no son exuberantes, muchas están torcidas, no tienen mucho atractivo, lo único que dan son algunos cocos. No tienen belleza, reitero, no tienen exuberancia,
Pero hay algo que hay que admirar a la palmera, que aún en las peores tormentas, ellas manifiestan algo que todo ser humano necesita: humildad. Cuando soplan los vientos, los robles, los árboles de maderables, de madera cara, finísima, costosa, se rajan, se parten en dos. Pero la palmera, que no tiene un material atractivo, que no se puede hacer nada con su madera, nos demuestra el poder de la humildad en medio de las tormentas. Los vientos pueden ser de 200, 300, 500, y ellas se van hasta el piso y pareciera que se van a romper, pero su constitución, su esencia misma, les permite a ellas resistir doblegadas por ese tiempo recio, ese momento fuerte. Porque si la palmera hablara, nos diría: no me gusta estar en esta posición, no me gusta estar tocando casi el piso, pero he aprendido que mejor es irme al piso y luego de la tormenta volverme a erguir y a levantar, que ser un frondoso roble y ser partido en dos e irme al piso. Y Dios le está hablando a alguien en este día, algún hombre, por su matrimonio, por sus hijos, por su destino. ¿En qué te constituyes tú hoy, hombre de Dios? ¿En una palmera o en un roble? Y puede ser que al final tenías la razón. No, esta mujer es esto, esta mujer es aquello, yo no aguanto a esta mujer por esto, por lo otro, me voy. Pero al final vas a quedar, sí, un roble, pero vas a quedar partido en dos. Partido en dos. Pero cuando tú reconoces que son vientos contrarios los que han estado soplando en contra tuya, tú dices: yo mejor seré una palmera, porque el que se humilla ante la fuerza del viento, el que se humilla, cuando la tormenta pase y todo el mundo queda en el piso y todos los árboles quedan en el piso y todas las cosas quedan en el piso, yo terminaré nuevamente en la posición cuando empezó la tormenta. Y yo vengo a decirle a alguien en esta hora que vino a esta casa, que vino a este lugar: tú no llegaste aquí por casualidad, tú llegaste porque vientos huracanados estaban soplando sobre tu familia, sobre tu vida. Pero Dios te trajo a un lugar para entrenarte y para decirte que si te humillas, nada ni nadie podrá devastar ni destruir lo que Dios empezó con tu vida, lo que Dios empezó en tu familia. Alguien que alabe la gloria de Dios en esta hora. Permítame ir terminando. Quiere decir entonces, pastor, lo que usted nos está diciendo de todo lo que nos ha leído, que detrás de todo viento, según todos los textos, y aquí me pudiera quedar hasta las 3 de la mañana citándole un montón de textos, detrás de los vientos físicos hay vientos espirituales. Claro que sí, eso está demostrado. La isla de Puerto Rico es para que estuviera desaparecida en el día de hoy. Y de todos los huracanes que han vivido, yo estuve en una ocasión
y viví uno de ellos en la casa donde me hospedaba. Bueno, habíamos forrado todo con los paneles de madera y todo, o sea, todo preparado, todo listo. Pero un pastor en la radio empezó a motivar a los creyentes. En la cadena El Milagro se llama esa emisora. Y ese día, todo Puerto Rico entró en oración. El pastor y profeta Jorge Rasky en aquella oportunidad llegó a la emisora y fue uno de los que encabezó los ciclos de oración. Y él dijo tener una visión en ese momento mientras se estaba orando. Y él dice que él veía una nube cargada de demonios dirigiendo el huracán. En aquel entonces no recuerdo el nombre. Pero también tuvo otra visión donde veía ángeles esperando que se les ordenara actuar. Yo no entendía eso en esos días. A mí eso era en loquera. Pero dije, vamos a sumarnos. Y nos sumamos a la oración. Y cuando todo Puerto Rico se unió en la oración y empezamos a reprender lo que había detrás de los vientos, sin mentirles, todo estaba oscuro. Repentinamente empezó a esclarecer todo, y a esclarecer todo, a esclarecer todo, a esclarecerse todo. Y repentinamente hubo un sol de verano como nunca antes. Esta mañana hay la posibilidad que en medio de la celebración tormentas espirituales estén moviéndose o estén ya posadas o en dirección de tu vida. Y algunos tienen cierta percepción por los problemas que se están dando, pero el enemigo quiere que se agudice más. Pero por el otro lado, Dios te trajo aquí no por casualidad. Te trajo a una iglesia donde entiende de la guerra de los vientos. Y que tenemos toda autoridad para hacerlos mover. Cierro con este último pasaje. En otra oportunidad está Jesús con sus discípulos. Ya él estaba en la barca. Y como él estaba durmiendo en la barca, sabe que muchos barcos tienen como una especie de gavetas o de espacio. A veces uno se puede meter ahí. Jesús se acostó a dormir. Arriba solo estaban los discípulos. Esta es mi teoría. Para mí, que cuando las fuerzas oscuras que gestaron la tormenta en ese momento, esta es otra tormenta que habla la Biblia, no distinguieron ni vieron a Jesús. No lo pudieron ver. Vieron a los discípulos. Jesús estaba durmiendo. Así que llegaron y provocaron un movimiento. Y entonces la atmósfera empezó a cambiar. Todo se puso oscuro. El movimiento de las aguas, todo lo que empezó a ocurrir ahí. Repentinamente los discípulos están asustados porque no conocían este principio en ese momento. Y despiertan al Señor.
Lo sacan de donde él está metido. Y le dice: Señor, ¿no estás viendo que nos vamos a hundir? ¿No estás viendo? Y es lo que le pasa a mucha gente que no conoce del manejo espiritual de este concepto. Dios, se hunde mi matrimonio, se hunde mi familia, se hunde el negocio. ¿No lo estás viendo? Claro que lo está viendo. Pero entonces viene la parte pragmática espiritual. Jesús se levanta, se pone en pie en el barco, y yo me imagino que cuando las influencias que estaban detrás de los vientos lo vieron, dijeron: oh, los tipos no estaban solos. No estaban solos. Ay, mi madre. Y es lo que va a pasar con muchos de ustedes, porque de aquí ustedes van a salir con el mayor de los regalos del Día del Padre. Ustedes van a salir con Jesucristo en su barca. ¿Alguien que me está entendiendo? Hay la posibilidad que llegaron sin Cristo en la barca, pero muchos van a salir con aquel que calma los vientos. Y se dio cuenta y dijeron: no está solo. Y entonces Jesús, puesto de pie, le ordenó al viento y le ordenó al agua, y a uno le dijo: cállate, y al otro le dijo: enmudece. Si usted lee los manuscritos originales, en la Reina Valera dice que le habló a lo físico, pero no le estaba hablando a lo físico, le estaba hablando a lo que estaba detrás. Igual que cuando reprendió a Pedro, no estaba reprendiendo a Pedro, estaba reprendiendo lo que estaba detrás de Pedro. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Y entonces se puso de pie y dijo: calla. Y le dijo: enmudece. Y dice que en el momento hubo grande bonanza. Después de esta enseñanza no habrá tormenta ni demonio que venga detrás de tormenta que pueda frenar, que pueda parar lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Alguien que diga amén a eso. Alguien que diga: yo lo creo. Alguien que diga: yo voy a usar de la autoridad, del poder, de la gloria que Él me ha dado. Alguien que alabe a Jesús. Y dice que en el instante hubo grande bonanza. ¿Qué dijeron los discípulos? Voy terminando. Dijeron entre ellos, my God, ¿quién es este? Ellos vienen caminando con Él ya, pero después de esta manifestación de Jesús, entendieron que realmente no lo conocían. ¿Me logro explicar? Ellos descubrieron con esto que ellos pensaban que conocían a Jesús, pero con esto se dieron cuenta: no lo conozco en realidad. Y hasta que no empieces a ver las manifestaciones del poder de Dios en tu vida, no vas a conocer realmente quién es Jesús. No solamente el Jesús que te quita la migraña, que viene para hacerte sentir una mejor persona. No solamente el Jesús que te cambia la moral. No solamente el Jesús que hace que no bebas whisky, que no bebas ron. No solamente el Jesús que hizo que no fueras a la discoteca. No solamente el Jesús que hizo que ya no hablaras palabras malas, sino el Jesús que te da la autoridad para echar fuera demonios. El Jesús que hace que ponga las manos sobre los enfermos y que ellos puedan ser sanados. Sino el Jesús. Yo no sé si hay alguien que está en esta hora que diga: yo quiero conocer a ese Jesús, al Jesús que tú reprendes. My God. Y dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es? Que aún el viento y el mar le obedecen. El nivel de percepción y de conciencia de ellos daba hasta ahí.
Pero hoy ustedes tienen un nivel de revelación mayor. La Biblia dice que mayores cosas haríamos nosotros, ¿o no? Jesús dijo: yo me voy, pero ustedes continuarán y ustedes harán mayores cosas. Eso implica tener un mayor nivel de percepción de las cosas y una exégesis más profunda de lo que sucedió allí. En pocas palabras, Jesús no fue el viento ni a la mar, sino lo que estaba detrás. Y usted va a salir de aquí entendiendo el primer texto que dijimos hoy en Hebreos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hay resultados que van a venir en los próximos días. Pero usted va a tener que enfrentar los choques de viento. Acostúmbrese a la guerra de los vientos. Ahora, hay gente que nunca tiene guerra. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque tiene la misma temperatura que el enemigo. Y recuerden que una tormenta es el choque de dos temperaturas diferentes. Por cuanto no eres vienen, solamente tiran su cuerpo ahí por un par de horas y vuelven a lo mismo. Y no se trata de esto. Eso no se trata de esto. Hay muchos anzuelos y excusas de Dios para atraerte. No, yo voy a ir porque, o sea, que mi mujer me está pidiendo mucho que yo vaya a la iglesia, y ya para que se quede tranquila, ya me tiene hasta aquí, que cuándo y que cuándo y que cuándo. Eso es un anzuelo divino. Gloria a Dios. Pero no es la esencia de por qué tú estás aquí. Hay algo detrás de esto. Hay algo detrás. Hay algo detrás. Hay algo que Dios quiere hacer. Tú viniste aquí para que Dios te diera unos zapatos, pero Dios te puede dar una zapatería completa. Tú viniste aquí para que Dios te diera una bolsa de comida, pero Dios te puede dar un supermercado completo. Tú viniste aquí por la sanidad física en un área de tu cuerpo, pero Dios puede sanar tu alma y puede sanar tu familia y puede sanar tu matrimonio. Hay alguien que me está escuchando. Hay una excusa de Dios por qué te trajo aquí. No, yo vine porque mis hijos me trajeron, porque mi tía me trajo, porque mi primo. Esa fue una excusa de Dios para confrontarte precisamente en este día, para que te sacudas los vientos contrarios que han venido sobre toda tu vida, sobre todos estos años. Aquí hay un hombre, me muestra el Señor, que por años ha querido levantar cabeza y en su familia lo han criticado porque todo lo que ha intentado hacer, nada permanece. Y un viento de fracaso ha soplado sobre su vida por años. Intenta, se cae. Todo lo que hace parece desvanecerse, porque hay un viento que ha estado soplando toda tu vida detrás de ti. Pero hoy Dios quiere llenarte del viento de su espíritu, para que lo que te ha estado atormentando por tiempo tenga fecha de caducidad, tenga fecha de expiración, tenga fecha de terminación, y hay un viento nuevo soplando sobre ti. Termino. Cada vez que hay un viento contrario, es porque el enemigo sabe lo que viene detrás. Los discípulos iban para el otro lado. Iban. Se levanta el viento. Jesús se adelanta, porque sabía lo que podía suceder. Alejado de mí nada pueden hacer. Se adelanta, se va allá, se calman las cosas. Cuando pasan al otro lado, el primero que le sale en el encuentro, porque llegaron a una región llamada Gadara, y se encuentran allí a un hombre que había estado atado por muchísimos años. Lo amarraban con cadenas, era popularmente hablando un loco, un esquizofrénico, tipo que no tenían control, nadie podía hacer nada por él. El enemigo sabía que si los discípulos llegaban allá, ese hombre iba a ser libre. Así que le levantó el viento desde acá
Dijo, vamos a hundir a estos tipos, porque si ellos llegan, ese tipo se va a sanar. Si él se sana, va a dar testimonio. Si dar testimonio, la familia se va a convertir, el pueblo se va a convertir y van a decir, my God, ¿qué es lo que carga esa gente? Y van a empezar a ir a esa iglesia. El enemigo lo sabe. El enemigo sabe. Cada vez que va a suceder algo, envía un viento, envía una tormenta para tratar de detener lo indetenible. Hechos, si mal no recuerdo, capítulo 22. Pablo lleva una asignación divina. Lo llevan preso, pero lo que ellos no saben es que lo están llevando para predicar en el corazón de Europa, en Roma. Y Dios permitió todo eso para que él fuera. El enemigo lo olfateó y dijo, espérate, ya me le hicieron una vez con Jesús y me metieron un gol. ¿Tú crees que si el diablo hubiese sabido el plan que había de muerte y resurrección de Jesús, lo hubiera matado? Hubiera sido el primero que hubiera dicho, ese no lo toquen. Así que el diablo cogió experiencia y dijo, no, espérate, este hombre va a decir que preso, pero a mí me suena, tu cara me suena, me parece que este tipo lo que vas a hacer es una revolución allá en Roma, así que no voy a permitir eso, vamos a matarlo. Y le envió un viento que se llamaba Eurocleidón, y le envió un viento. Pero entonces Pablo está viendo la pega. Estos hombres quieren partir. Pablo dijo, no, espérate. Dios les revela. Y entonces les habla. Va a pasar esto, esto, esto y esto. No hagan eso. Los hombres cuestionan a Pablo. ¿Desde cuándo tú conoces de marítima? ¿Acaso te graduaste en la náutica? ¿O en una escuela marina? Dime tu experiencia. Mira, hermano, puede ser que... Bueno, yo estudio de todo como un monje loco, pero mi única licenciatura es en teología y quiero terminar la maestría. Pero muchas veces Dios nos da palabras de ciencia y de sabiduría. Y a veces uno le dice a la gente, no haga eso, no haga eso. Y dice, no, yo lo... gracias, pastor, y trácata. Y viene el cascarazo. Pero hay otros que han aprendido que aunque yo no soy economista, aunque yo no soy abogado, aunque no soy médico, aunque no, hay un consejo que viene del cielo. Y cuando los consejos vienen del cielo, escúchalo. Pablo les dijo y no hicieron caso, vino la tormenta. Pero miren, en medio de todo, cuando la tormenta está arreciándolo, están en los predios de una isla llamada Malta. Y cuando llegan allí a la isla, antes del naufragio, que están alrededor en las costas de Malta, Dios le trae una revelación a Pablo y le dijo, a través de un ángel, nadie va a morir en este barco. Porque mientras tú estés en el barco, todos los que estén alrededor tuyo no van a morir. Y no van a morir porque tengo que hacer que llegues hasta Roma y cumplas tu asignación. Yo vine a hablarle a alguien en esta mañana. Olvídese de hacer papeles de funeraria. Usted no se puede morir hasta que cumpla. Usted no se puede morir hasta que cumpla la asignación que Dios le ha dado. No, alguien me tiene que oír en esta hora. Usted no se puede morir hasta que cumpla con la asignación que Dios le ha dado. Y esos vientos que han estado soplando son momentáneos, son temporales. Usted como hombre de Dios no puede salir de esa casa, no puede salir de ese matrimonio, no puede soltar a sus hijos, porque hay algo que Dios va a cumplir con su vida. Y el diablo le dará las 12. Dice la Biblia entonces que Pablo le dijo a ellos, nadie se va a morir. Diga conmigo aquí, nadie se va a morir hoy. Le dijo, nadie se va a morir. Y entonces ellos
lo escucharon. Hizo una serie de movimientos. Unos que querían irse, le cortaron los esquifes, es decir, el bote salvavidas. Soltaron provisión, porque muchas veces eso tiene que pasar. Hay cosas que a veces tenemos que soltar en la tormenta, pero no te preocupes, Dios te la va a devolver. Hay tormentas donde uno pierde cosas. Ellos aventaron la comida, aventaron un montón de cosas. Hay gente desesperada en medio de lo que están viviendo, sin saber que es Dios que lo está preparando para algo más grande, para algo más poderoso. Pastor, pero si es mi única entrada. Pastor, si es el único dinero que tengo, suéltalo. Pastor, pero es que lo único que tengo para invertir, suéltalo. Pastor, pero es que ¿cómo voy a hacer? Suéltalo. Pastor, pero es que no, suéltalo. Porque si tú lo sueltas, después de la tormenta van a venir bendiciones. La Biblia dice, oye, my God, mire lo que dice la Biblia. Perdieron todo, se le destruyó el barco, no tenían comida, estaban al borde de una hipotermia, el frío bárbaro que hacía, todo lo que estaba ocurriendo. Pero llegaron a un lugar donde el destino de Dios les estaba esperando. Ellos no llegaron a un lugar que no debían llegar, porque es que en medio de la tormenta Dios te conecta en el lugar correcto, con la gente correcta, en el tiempo correcto. Porque en medio de tus tormentas Dios te va a llevar y te va a conectar con personas que van a ser instrumentos de bendición para tu vida. Alguien que esté recibiendo eso. Dice la Biblia que cuando llegaron al lugar, Pablo recogió unas ramas, y cuando recoge las ramas secas para hacer un fuego, estaba en medio del fuego, y en medio de las ramas secas una serpiente venenosa lo mordió y se le quedó guindando en el brazo. La Biblia dice que cuando los que vivían en la ciudad empezaron a ver a Pablo, dijeron, my God, este tipo tiene que ser un matón, tiene que ser alguien malo, para que una serpiente como esta, que era la serpiente más venenosa que había en la isla. Yo no sé si era una mamba negra, yo no sé si era una patoca, yo no sé si era una X, yo no sé qué rayos era, pero según la gente de la isla era la culebra más mala. Así que cuando ellos estaban esperando que él se muriera, la Biblia dice que Pablo, todavía con la serpiente enganchada en el brazo, dice que empezó a sacudirla sobre el fuego, sacudirla sobre el fuego. Yo no sé si alguien me está escuchando. Aún en medio de tu tormenta, el diablo querrá guindarse de ti, querrá morderte, pero cuando tú estás bajo el fuego del Espíritu y te mueves bajo el fuego, alguien que me está entendiendo, y te mueves bajo el fuego, el diablo te tendrá que soltar. El diablo te... Dice la Biblia que cuando la serpiente lo soltó, empezaron a contar en cuenta regresiva. Le quedan 5, le quedan 4, le quedan 3, le quedan 2, porque ya ellos sabían el tiempo en el que una serpiente como esta, por experiencia propia, había matado a mucha gente. Yo vengo a decirte en el nombre del Señor que hoy Dios te trajo aquí para darte un antídoto. Dios te trajo aquí para darte lo que otros rechazaron, lo que otros menospreciaron. Muchos han menospreciado a Cristo y hoy están muertos. Muchos despreciaron a Cristo y hoy sus matrimonios están destruidos. Muchos despreciaron a Cristo y dijeron, yo no necesito a Dios en mi matrimonio, yo no necesito ese Dios en mi finanza, yo no lo necesito, y hoy están muertos. Ese es el diagnóstico de la gente de la isla. Pero la Biblia dice que con Pablo empezaron a contar y dijeron, oh mi madre, este tipo no se muere, este tipo qué es lo que carga, este tipo qué es lo que tiene. Y yo vengo a decirte en esta hora que es el viento del Espíritu. Yo siento a Dios en esta hora, siento una gloria que se mete en esta hora, siento el Dios de los vientos, el Dios de los vientos metiéndose en este lugar, metiéndose en las casas. Hay alguien que me está mirando por la red, hay una mujer que se ha ido al piso llorando en esta hora, porque es que la gloria ha caído right now. Dice la Biblia,
cuando vieron que no murió, después que dijeron que era un malhechor, que era un malandrín, que solamente gente mala le podía pasar eso, ahora para ellos dice: este tipo tiene que ser un Dios. Tiene que ser un Dios. A partir de hoy, el concepto cegado y negativo que mucha gente ha tenido de ti, los próximos días va a cambiar. Y te vas a convertir en un instrumento de esperanza, de bendición. Oye esto. Tú sabes que el enemigo te ha querido desconectar de gente que te puede bendecir, de gente buena. Te ha querido desconectar por malos entendidos, por influencias y vientos contrarios. Hay gente, hay vecinos, hay amigos, hay compañeros de trabajo, hay familiares que el enemigo ha querido mantenerte desconectado, porque él sabe que conectado a ellos hay muchas respuestas y bendiciones para tu vida que van a llegar. Pero hoy se le acabó el jueguito al diablo. Hoy se le acabó el jueguito al diablo. Alguien que diga amén a eso. Hoy en este lugar está soplando un viento que está ubicando las cosas en su lugar. El viento viene trayendo codornices. El viento viene trayendo maná. Yo no sé si hay alguien que lo puede percibir en el espíritu y decir: yo lo recibo, lo recibo. Pablo debía llegar a Roma, y hay lugares donde tú vas a llegar por asignación divina. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El llamado, el que es llamado por Dios, decide si acepta o no. Pero el escogido no tiene esa alternativa. El escogido es alguien seleccionado. O lo haces o lo haces. O lo haces o lo haces. Escucha esto: los elegidos son los que se le monta una persecución en el mundo espiritual, que donde quiera que se metan, aunque están separados de Dios, está Dios hablándole. Le aparece en la sopa, le aparece en la comida, le aparece en el mall, le aparece en el gimnasio, en el gym, le aparece donde sea, gente predicándole, gente hablando. Y aquí hay gente en esta hora sí que la han estado predicando arriba, abajo, a derecha, a izquierda, por todos lados, y dicen: oh Dios mío, pero ya suéltame, suéltame. No te va a soltar, 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 porque Él te escogió para algo poderoso y es necesario que llegue. Pablo dice en la Biblia que cuando todo eso ocurrió, pudiéramos decir que el presidente de la isla, un hombre llamado Publio, tenía el papá que estaba enfermo de una enfermedad que hoy conocemos como disentería. La disentería hoy, con tratamiento, etcétera, tiene cura. Pero en aquel entonces no había la data científica, ni la información, ni el conocimiento, ni los descubrimientos que usted y yo gozamos hoy. Así que había que depender de un milagro. Y cuando llegan a la isla, después del naufragio, llegan allí. Pablo ora por el papá de Publio y se sana. Y entonces empiezan a traerle más gente con disentería y con enfermedades, y se formó un avivamiento en el lugar. El diablo sabe que después de tu tormenta, donde tú vas a enganchar y donde vas a conectar, son con gente que va a entrar en un contacto tan profundo con Dios, que la vida le va a cambiar, la familia le va a cambiar, el entorno le va a cambiar. Por eso prepárate, porque tu tormenta está a punto de terminar, y cuando termines te vas a levantar nuevamente. Y cuando te levantes, no solamente serás beneficiado tú, sino que todos los que estén en tu perímetro, todos los que estén alrededor, conocerán que Jesús es el Señor, que hay poder en la sangre de Cristo.